para nuestra materia, las disciplinas científicas que generan los conocimientos que vamos a trabajar son básicamente dos, la egiptología y la asiriología. Bueno, ahí tenemos este mapa. En clases posteriores vamos a tener mapas, o sea, clases dedicadas exclusivamente a los mapas. Así que no tengan miedo. Esto es simplemente una primera visualización. Pero lo que es el continente africano, el nordeste, su extremo nordeste, está Egipto. Lo vamos a ver bien. Y para el caso de Asia, en este caso para el extremo suroccidental, el cercano oriente o próximo oriente. En la actualidad se le llama Medio Oriente, pero cuando hablamos de la antigüedad siempre vamos a hablar de próximo y cercano oriente. La egiptología es la disciplina que genera conocimiento sobre el antiguo Egipto, fundamentalmente a partir del estudio de los jeroglíficos y de las excavaciones arqueológicas, y la asiriología, lo mismo, pero para el caso del cercano oriente. Fíjense que viene de la palabra Asiria, que era efectivamente uno de los grandes estados del cercano oriente, y fue los primeros sitios arqueológicos que se cavaron las capitales asirias, y como decía antes, del relato bíblico, el pueblo más importante del cercano oriente, más poderoso, el más violento, eran también los asirios. ¿Cuándo es que surgen estas disciplinas? Surgen en este contexto, hacia mediados del siglo XIX, en este contexto de la expansión europea, tanto en África como en Asia, y fundamentalmente en estas regiones que bordeaban la zona del Mediterráneo, Egipto y el cercano oriente. A ver, hasta esta fecha, cuando se hablaba de la historia del antiguo Egipto y del cercano oriente, se hacía referencia exclusivamente a lo que hoy consideramos fuentes secundarias. Ya vimos el caso de los autores grecolatinos. Aquí está la imagen de Heródoto de Halicarnaso, tradicionalmente conocido como el padre de la historia, que relata fundamentalmente las guerras médicas entre griegos y persas. Y ya vimos el caso de la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. ¿Por qué son fuentes secundarias? Porque no son fuentes escritas por los propios actores, en este caso por los propios egipcios o por los propios asirios. Son fuentes escritas por otros que hablan sobre ellos, además escritas de manera muy posterior a los hechos que narran en esos documentos. Entonces son fuentes sin duda secundarias, pero así se hizo la historia de estas sociedades hasta no hace mucho tiempo, hasta un siglo y medio. Recién a mediados del siglo XIX, gracias al desciframiento del sistema de escritura jeroglífico, para el caso de Egipto, y al desciframiento del sistema de escritura cuneiforme, como ustedes observan allí, para el caso de Asiria y todo el cercano oriente en general, recién allí pudimos comenzar a leer los textos que los propios egipcios, que los propios mesopotámicos, asirios, babilonios, etc., escribieron. Es decir, recién hace un siglo y medio comenzamos a recuperar muy poco a poco la voz de los propios egipcios y de los propios mesopotámicos. Y ahora sí entonces se puede trabajar con fuentes primarias. Y en efecto, cuando uno comienza a estudiar, se da cuenta de que estas otras fuentes secundarias, no solamente que estaban escritas mucho tiempo después, por una visión muy negativamente cargada, o sea, una visión muy negativa, sino que también poco o nada tienen que ver con lo que realmente sucedía en el antiguo Egipto y en la antigua Mesopotamia. En las clases posteriores vamos a trabajar bien qué es la egiptología, qué es la asiriología, sistema de escritura, mapas, cronología. Yo simplemente lo que presento aquí es un hecho importante porque es considerado el origen de la egiptología. En el año 1822, un investigador francés, Jean-François Champollion, logró descifrar el sistema de escritura jeroglífico gracias a una piedra que estaba escrita en 3 sistemas de escritura, griego, demótico y jeroglífico. Se conocía muy bien la lengua griega para aquel entonces y permitió entonces el desciframiento del jeroglífico. Esta piedra, de manera muy interesante, fue hallada en el año 1799 en Rosetta, que es uno de los brazos del río Nilo que desembocan en el mar Mediterráneo hoy en día. Se encontró por tropas francesas durante los enfrentamientos entre el ejército de Napoleón Bonaparte y las tropas británicas en Egipto. Es decir,
un enfrentamiento que ya avecinaba los conflictos clásicos del siglo XIX y del siglo XX, donde por ahí dos potencias imperiales, en lugar de pelear en su propio territorio, pelean en otras partes del mundo, África, América y Asia, justamente tratando de obtener un dominio de estas otras regiones. Es decir, es en este contexto donde arranca el imperialismo y el colonialismo contemporáneo que se encuentran estos objetos que permiten el desciframiento. Y fíjense, el sistema de escritura jeroglífico egipcio se descifra no en Egipto, sino en Francia. Para el caso de la silografía también podemos plantear algo parecido. Aquí hay otro sistema de escritura, además del cuneiforme, pero el cuneiforme es sin duda el más importante porque hay cientos de miles de tablillas. También el cuneiforme, perdón, tampoco se podía leer, no se sabía qué significaban los signos ni qué lengua había allí escrita. Además del cuneiforme, en el cercano oriente encontramos un tipo de jeroglífico para una lengua luvita, emparentada con el hitita. También tenemos los primeros alfabetos. Aquí hay un ejemplo de los rollos del Mar Muerto con alfabeto hebreo, pero repito, la mayor cantidad de documentos para la historia antigua del cercano oriente son tablillas cuneiformes que no se sabían leer. La mayoría tiene ese tamaño, muy chiquitas, como si fuese un celular chiquitito, justamente porque se escribía allí en la mano y después se la cosía en los hornos. Así quedaba dura y se podía almacenar. En el caso de los documentos importantes, ¿no es cierto? Muy bien. También en torno a las mismas fechas, un poco después del desciframiento del jeroglífico, se terminó de consolidar lo que fue el desciframiento de la escritura cuneiforme. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el tema de la asiriología. Pero yo quiero que ustedes peguen un recorrido aquí por la cara de estos personajes, porque una vez más son británicos y franceses quienes llevan adelante esta empresa. Henry Rawlinson, Fox Talbot, Edward Hinks, Julius Oppert, es decir, no eran los propios iraquíes o los árabes que vivían, digamos, en esta región quienes se preocuparon por el estudio y el desciframiento de la escritura cuneiforme, sino sobre todo europeos, repito, de Gran Bretaña y de Francia fundamentalmente, a lo que hay que sumar alemanes, italianos, belgas, después norteamericanos. Pero, ¿por qué? Porque estaban tratando de buscar allí, ¿no es cierto? Por un lado, tratar de confirmar los antiguos relatos bíblicos, los antiguos narraciones de los autores grecolatinos, pero también, digamos, porque sentían que ese pasado, más que hablar sobre el Egipto y el cercano oriente actual, hablaba sobre el pasado de la civilización occidental, del pasado de Grecia, Roma. Fíjense ustedes el programa, el plan de estudios de Joaquín B. González. Introducción a la historia antigua. O sea, ni siquiera historia antigua, introducción. ¿Qué es eso? Egipto y cercano oriente. Porque después viene realmente lo importante, que es Grecia y Roma. Estos esquemas de pensamiento, que ya están como naturalizados, son tan y tan poderosos que rigen incluso el plan de estudio de los estudiantes de terciario de la ciudad de Buenos Aires en el año 2020. Es decir, pasó un siglo y medio y se ve que todavía las autoridades no se enteraron que esto es puro discurso eurocéntrico y orientalista. La egiptología como tal surge en 1822 gracias a un investigador francés, Champollion, que logró descifrar el sistema de escritura jeroglífico. Gracias a eso se puede leer las fuentes primarias. Gracias a eso podemos hacer historia del Antiguo Egipto con la voz, entre comillas, de los propios egipcios. Y todo eso gracias al hallazgo de una piedra en el brazo del río Nilo, Rosetta, en un enfrentamiento entre británicos y franceses. En torno a las mismas épocas, un poquito más adelante, surge la silología, que contiene dentro de sí otras disciplinas. Después la vamos a trabajar, la sumerología, la litología, no importa. No importa por ahora, importa para después. La silología es el estudio fundamentalmente del sistema de escritura cuneiforme y pudo ser confirmada su desciframiento en el año 1857 gracias a un prisma que veíamos antes de un rey asirio, Tiglat-Pileser. Después explicamos cómo fue todo eso, no se preocupen, en clases posteriores lo vemos. Lo que yo quiero, digamos, que retengan es, todo esto fue gracias al trabajo de arqueólogos amateurs, todavía no existía la carrera de arqueología, y de cónsules, personal de diplomáticos, viajeros
y de filólogos, es decir, gente que estudia las lenguas antiguas, pero europeos, fundamentalmente europeos. Y el objetivo aquí no era dar cuenta de la historia tan grandiosa que tiene el Egipto actual o, por ejemplo, el Irak actual. No, no era ese el objetivo. El objetivo era tratar de buscar tesoros para los grandes museos europeos. El objetivo era tratar de confirmar la memoria cultural y escrita de Occidente, fundamentada en dos corrientes. Por un lado la Biblia, por otro lado los autores clásicos, fundamentalmente Heródoto. Todo esto en un contexto no inocente, sino vinculado al interés imperialista y colonialista de las grandes potencias, que es en torno de esta época que comienzan a consolidar su dominio, tanto en África como en Asia. Esto se verifica todavía el día de hoy. Lo vamos a ver en el programa de nuestra materia. Los egiptólogos y los asiriólogos más importantes hoy, año 2020, siguen estando en estos países europeos. Y ahora apelando un poco más a las imágenes de la cultura popular y el sentido común, tiende a pensarse, ¿no es cierto?, esta empresa, o sea, la gente que hace la historia del antiguo Egipto o del cercano Oriente Antiguo, como una suerte de Indiana Jones que se anda peleando con los nazis en busca de un tesoro, y si de paso en el camino seduce a alguna linda rubia, ya es uno un genio. Ojalá fuese así, nada más alejado de la realidad. El trabajo actual, digamos, de la gente que nos dedicamos a esto es mucho más aburrido, mucho más tedioso, pero mucho más edificante porque sabemos que estamos tratando, ¿no es cierto?, de recuperar, no objetivamente porque es imposible, pero sí de la manera más fiel posible, la historia de estas sociedades. Como decía, han pasado los años, pero todavía hay cosas que perduran. Por ejemplo, sigue habiendo en el Estado de Israel una corriente muy fuerte que es la arqueología bíblica. Después lo vamos a trabajar con detalle, no se preocupen, pero que quiere seguir investigando los restos arqueológicos con el único fin de demostrar la veracidad de la Biblia. Que en algunas cuestiones se acercaba bastante a la realidad y en otras se alejaba muchísimo. Yo decía antes el tema de los planes de estudio, los planes curriculares y también los manuales de enseñanza media. Cuando uno lee algo sobre el Antiguo Egipto, parece que en lugar de estar leyendo las investigaciones realizadas durante los últimos años en el campo de la egiptología, parece que uno sigue leyendo lo que decía Heródoto o lo que decía cualquier otro, Polibio, algún historiador romano. Es decir, realmente muy poca actualización de contenidos. Y en el sentido común, ni qué decir, ¿no es cierto? Los documentales, eso lo vamos a trabajar después con los compañeros ayudantes, lo vamos a ver bien, pero uno encuentra una gran obra monumental y dice, no, esto un egipcio no lo pudo haber hecho, tiene que haber sido un alien, un alf salido que hizo esa pirámide, no pudo haber sido el antiguo Egipto que hizo eso. Afortunadamente, tenemos que decir que en los últimos años hay muchos vientos de cambio. Y esto sobre todo por la aparición de nuevos actores. ¿Por qué? Porque ahora sí hay un montón de investigadores africanos y asiáticos de estos países que participan, que estudian el cuneiforme, que estudian el jeroglífico, que son arqueólogos y que producen un conocimiento ahora generado desde ámbitos académicos periféricos. Y aquí es muy importante también el lugar de las mujeres. Vimos que antes no había mujeres, ahora hay un montón de mujeres. Y esto implica que hay nuevas preguntas, nuevos interrogantes. ¿Y por qué trato, digamos, de resaltar esto último, que me parece a mí muy significativo? Porque, volviendo un poco a lo que era el comienzo del primer video, la pregunta, ¿por qué vamos a estudiar esto? ¿Cuál es el significado que tiene para nosotros, que puede tener para un estudiante del día de mañana? Si nosotros no somos personas curiosas, críticas, que se preocupa por el mundo, ¿no es cierto?, por las cosas que pasan y por las que podrían llegar a pasar, la historia del Egipto y del cercano Oriente Antiguo posiblemente no tenga ningún sentido y ningún significado. Pero si tenemos, digamos, una vocación de querer transformar y de mejorar, ¿no es cierto?, nuestro presente, nos van a surgir preguntas, nos van a surgir problemas. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso nos lleva irremediablemente a preguntarnos acerca de las experiencias del pasado, de otros pueblos y de otras civilizaciones. Esto se ve muy claramente en el tema del feminismo. Es decir, sin lugar a dudas, una de las consignas fundamentales es tratar de lograr una igualdad plena y real entre hombres y mujeres. Y
Esta preocupación hace que muchos historiadores y historiadoras comiencen a preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que pasó antes? O sea, ¿cómo era la relación antes entre las mujeres y los varones? Es decir, hay investigación y se genera conocimiento, ¿no es cierto? O cómo era la relación entre los grandes estados y las poblaciones periféricas, o cuestiones que tienen que ver, cuál era la cuestión de la situación de los pobres, por ejemplo, en el cercano Oriente Antiguo. Son nuevas preguntas que antes no se hacían y son preguntas que su significado depende justamente de problemas que tienen que ver con nuestro presente. Por eso es que quizás sea interesante dedicar todo un curso a los temas de esta materia, porque ya hace un siglo y medio que se viene estudiando. Hay realmente disciplinas muy desarrolladas, hay mucho conocimiento, hay muchas fuentes. Y muchas de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos las podemos encontrar en los conocimientos generados por la egiptología y por la siriología. Por ejemplo, ¿cómo surgió la agricultura? ¿Cómo surgió las ciudades? ¿Cómo surgió el Estado, los grandes imperios? ¿Cómo surgió las religiones, el monoteísmo? Son preguntas importantes, relevantes. ¿Quién ofrece la respuesta? La gente que se dedica al Antiguo Egipto y al Cercano Oriente. Por eso es que creo que en esta materia vamos a dar varias herramientas para pensar algunos de los problemas fundamentales de la condición humana. Por ejemplo, el tema del poder del Estado, el tema de la desigualdad, el tema de la riqueza, el tema del género. Tanto en el Antiguo Egipto como en el Cercano Oriente sucedieron muchas cosas. Hay mucha información, hay muchas fuentes y mucho trabajo hecho. Tenemos que aprovecharlo nosotros como estudiantes en terciario para sacarle el jugo y aprovechar porque el día de mañana, cuando vayamos a la escuela secundaria, nos van a hacer preguntas. Tenemos que saber responderlas. Y si no sabemos responder, tenemos que tratar de conseguir esas herramientas para contestarlas. Pero sobre todo tenemos que generar el sentido crítico dentro de los estudiantes. Por ejemplo, digamos, está naturalizada la desigualdad social. Y sin embargo, en esta materia vamos a ver cómo surgió la desigualdad social. Plantear estas cuestiones siempre son problemáticas, siempre es una suerte de rebeldía, ¿no es cierto? Afortunadamente en nuestra materia no vamos a plantear discusiones baladíes sin sentido diciendo lo que cada uno opina. En nuestra materia vamos a plantear los grandes problemas de la historia universal, pero con las investigaciones en la mano, con las fuentes, con los documentos, con los resultados de investigaciones, con conocimientos generados científica, académicamente. Este es el propósito de la materia. Espero que puedan aprovechar este año y semana a semana iremos subiendo videos abordando todos los temas de las unidades del programa. Perdón por la extensión, pero estamos en la historia de Egipto y Cercano Oriente Antiguo, que son más de 3000 años de historia. Recién empezamos a hablar, recién empezamos a debatir, recién empezamos a emocionarnos y a discutir por estas cuestiones. Falta todavía un montón. Espero que les haya gustado el video y los espero la semana que viene. Chao.